Domingo, Sí. y bueno, la pregunta del millón, ¿cómo ser mejores padres, no? El día de hoy queremos dedicar un poco el programa a celebrar también a los papitos en su día. Claro, es una fecha significativa, sobre todo para tratar de resaltar la importancia de la figura paterna en las organizaciones psicológicas de nuestros hijos, hombre y mujer, porque básicamente ellos cumplen una función muy significativa. El problema es lo siguiente, mucho se ha dado la importancia a la mujer, lo cual definitivamente es así, pero el papá tiene un rol significativo porque es un código gobernante en las organizaciones psicológicas. Ya las neurociencias lo han ratificado también. Tiene una ruta neuronal con mucha información emocional que arma carácter, arma seguridad, arma esa autonomía del yo que nosotros buscamos siempre en todas las personalidades de los jóvenes y jovencitas, ¿no? Claro, porque siempre las madres nos están diciendo, cuidado que voy a decirle a tu papá, cuidado que voy a quejarme con tu papá, que no te portes mal que ahí viene tu papá. Esto es, digamos, favorable, quizá tampoco no muy favorable porque solo le entregamos la responsabilidad al padre o en todo caso imprime pues este sentido de la autoridad en la casa que debe manejar. Claro. Siempre decimos a los papás que ambos deben de representar lo que es autoridad y afecto, ambos, porque tanto la imagen femenina y la imagen masculina representan posiciones significativas, ¿no? Son de autoridad y afecto además. Pero el papá tiene una peculiaridad, marca lo que es seguridad básica, marca esa autonomía de personalidad que decimos nosotros. La figura paterna, Exactamente, ¿no? Y la madre, la sensibilidad y la sensualidad, ¿bien? Son aspectos que les corresponde a ellos como roles, como rutas cerebrales. Entonces, esa combinación hace de que un humano tenga estas posiciones, seguridad y sensualidad si en el caso de su mujer, y en el caso del varón también marca la posición de autonomía, pero la suavidad de los contactos por la parte materna, ¿no? De ahí es donde decimos nosotros qué importante es asumir los padres paternales, porque necesitamos padres paternales. Correcto. ¿Bien? Lo mismo decimos para las mamás, madres maternales, porque papás hay, mamás hay, pero ¿cómo están la sintonía y la conexión con sus hijos? Ahora, ¿cuál es la diferencia? el trabajo que tienen algunas mujeres que les toca ser padre y madre? Sí. Muchas en el país. Muy complicado. Muy complicado, sin embargo, no es imposible desarrollar este rol y quizá ahí apuntaríamos con algunos consejos interesantes. Sí, perfecto. En ese aspecto tenemos que tener bastante cuidado. Siempre se ha observado que la mamá trata, por las circunstancias y las emergencias, cubrir el espacio paterno, ¿bien? Pero de un tipo acá lo resumo como una vez me dijo un niñito, he venido con mi mapa, mitad mamá, mitad papá, ¿sí? Y me pareció gracioso la combinación que él hizo, pero tenía un trasfondo. ¿Qué estaba mirando este niño? A una madre con demasiada fortaleza, ¿no? De repente veía una madre virilizada, entonces va rompiendo un poco las sintonías de estos marcadores. La sintonía, ¿no?, natural. Exactamente, digamos, de todo lo que implica estos mandatos evolutivos. Entonces ahí tendríamos que tener cuidado. Buscamos una madre que tal vez proyecte toda esa posición, maneje un nivel de autoridad, pero que no pierda la sensualidad y la sensibilidad que le corresponda. Claro, ¿no? porque son dos aspectos importantes que deben cubrir espacios diferentes según el rol de cada uno. Así es. Quisiera preguntarte, Marta, por el rol, digamos, de ambos padres de respetar las decisiones que se les da a los hijos o alguna indicación que se les da. ¿Estar ellos ambos de acuerdo, aun cuando el padre será el que tenga la última palabra? Esa es la pregunta. Es que lo que pasa es que vivimos de una sociedad marcada por una posición machista también, donde el varón era el único eje de autoridad y la mujer en una sumisión, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día ya todos los jóvenes adolescentes piensan que tanto la mujer como ellos mismos tienen las mismas peculiaridades en cuanto a normas, valores y exigencias. Entonces se espera que estos grupos nuevos de pareja ya tengan una mejor, tal vez, equilibrio en lo que implica la autoridad, ¿no? Ambos tienen que estar de acuerdo para una corrección. Y nosotros decimos en una forma muy simple, cuando están con sus hijos se dice, a tus papis no les gusta, a tu papi no, ni a mí tampoco, se obedece a la mamá y al papá. Entonces ese cliché de padre y madre ya está metido en la mente de los niños pequeños. Perfecto. ¿Bien? Entonces de esa manera nosotros ya estamos entrando con un sistema de alineación. Perfecto. Lo mismo pedimos... Sin que tenga que ser militarizado o vertical, porque entonces ya pierde el encanto, el aspecto familiar. Y en el campo de la psicología, concretamente, para ir en términos psicológicos, el ambiente define también la personalidad del niño, del chico, del posterior adolescente. ¿Cuál debe ser el rol del padre como hombre en este caso? La conexión. Mucha conectividad, es lo que pedimos nosotros, que es lo que tenemos que trabajar más en nuestras figuras paternas. Correcto. Porque el papá sale de una posición de hombre macho, de autoridad firme, ¿no? De repente ser muy impositivo, pero no, nosotros buscamos de que la comunicación es parte de un enlace. ¿Por qué razón? Porque
tenemos que ir a la escucha efectiva. ¿Y qué usamos? La voz suave, suave, determinante y firme. Nos indicaron que gritando los hijos se entienden mejor y ahí marcamos autoridad. Y no es así. La autoridad se da cuando se llega a una comprensión emocional y un entendimiento. Y dice, mi padre y mi madre tienen razón, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando. Esto no pasa mucho en la adolescencia. En la etapa en la que vamos entrando a la pubertad, donde hay una especie de rebeldía natural. Sí. Pero si es que el padre marca la diferencia, es como decir, escúchame, soy yo tu padre, hemos conversado con tu mamá, hemos tomado acuerdo, me puedes escuchar y nos sentamos a conversar. La comunicación es la base. Exacto, todo sentido. Es lo que decimos siempre, ¿no? ¿Cómo hacemos los trabajos terapéuticos con los adolescentes? Justamente utilizando la suavidad del contacto. La comunicación lógica, exacto, porque es ahí donde casi acariciadora la voz de la mamá también. Es ahí como nosotros penetramos al mundo interior, porque no nos ven amenazantes. Entonces, y repetimos exactamente lo que los papás lo han dicho en forma muy imperativa. Entonces, utilizando esta suavidad, ya estamos nosotros ingresando a las zonas más básicas, que justamente es recopilar la información para transformar conductas. Eso exactamente le pedimos a los papás. Nosotros, lo ideal es persuadir, más no imponer. ¿no? Correcto. ¿Y qué zona ubicar? La sala. Es un buen espacio. Eso quería también un poco entrar ya en la dinámica más del día a día. El padre, en este caso es el Día del Padre, nos dirigimos mucho más a los padres de familia y el importante rol que cumple el hombre en el hogar. ¿Correcto? ¿Cómo tiene que hacer esta especie de dinámica, de conversación, encontrar el mejor ambiente, el mejor momento? Sí. ¿Qué tips nos puedes dar? Sí, la sala es un lugar especial si es que lo hace dentro de la casa, ¿bien? Porque es la zona de las visitas. Las zonas más usadas generalmente son los dormitorios y los comedores, que es a veces donde se dan las discusiones, se dan los confrontes, ¿no? Que deben ser momentos de unidad. Entonces, para retirarnos de esos ambientes, es mejor la sala, que le permite un espacio mucho más armónico y poder conversar, sino las salidas, el campo. El ambiente, exacto, el ambiente natural, en un momento que esté de repente paseándose por la vegetación, las plantas, todos esos mismos sonidos que la naturaleza da, ya nos va sensibilizando, y que lo que digamos en voz suave va a tener mejor penetración. Lo mismo caminando por el mar, también es otro elemento, porque el sonido del agua... ¿A cualquier edad? A cualquier edad, a cualquier edad. Aún cuando son niños, de pronto 5 o 6 años, ¿cuándo debe empezar la disciplina en el hogar por parte, en este caso del padre? Es una pregunta que, porque no se nace sabiendo ser padre. La obediencia es una ruta cerebral. Cuando nos dicen nuestros hijos no nos obedecen, es porque no armaron las rutas de la obediencia. ¿Cuándo lo trabajamos? Desde el momento que el niño empieza a caminar, al año. Desde ahí empezamos nosotros a marcar territorios como papás, y siempre mezclando papi y mami, papito y mamita. Desde ese momento ya nosotros vamos guiando, ¿no? Imagínate un niño que nos diga, mi papito y mi mamita me han dicho de que si yo me salto de acá me puedo caer. Claro, es que los papitos tienen razón. Entonces ya tiene la valorización de ambos. Entonces, ¿cómo llegó el papá y la mamá en ese criterio? Cuando uno le va diciendo, no, eso no es bueno, y se le explica el porqué, ¿no? Aún cuando son muy pequeños, hay que darles la razón por la que se les dice tal o cual cosa. De razones pequeñas a razones cada vez moderadas y complejas de acuerdo a las edades. Correcto. Acuérdense que nosotros como humanos siempre estamos formándonos, siempre estamos educándonos. Nos vamos transformando porque cada edad tiene sus características propias. Entonces los papás tienen que estar siempre recirculando la información. No es que yo te eduqué una vez, te dije y no lo haces. Nunca más lo hago. Exacto, no. Siempre tenemos que estar nosotros devolviendo la información, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ambiente hay tantos excitantes, hay tantas formas de ver la vida y van cruzando a veces informaciones erradas, los propios chicos, los adolescentes, como antes los cogimos. Bueno, también hay padres que quizás le dejan de mayor responsabilidad, digamos, la tarea a la mamá. Claro, y ellos por el tema del trabajo, en fin, etcétera, etcétera, no se da en todos casos. ¿A ellos qué consejo le daría Family House? La mami le decimos, tiene que trabajar mucho la imagen del papá a su lado, cubrir el espacio de ese papá adentro, pero ¿cómo lo va a hacer? Mencionándolo. Mira, tu papi y yo hemos acordado tal cosa, tu papi y yo estamos felices por tal otra, estamos preocupados tu papá y yo. O sea, se mezcla ambas imágenes. Definitivamente el papá cuando venga del trabajo tiene que asumir la conversación con el hijo y decirle, mamá me ha dicho tal cosa, mamá se obedece y a mí también. Entonces ambos se van reforzando y vamos equilibrando esa reacción de comunicación. Ahora también nos vamos, fíjate Marta, a hablar del otro tema, de la otra orilla. Los papás, que muchas veces son muy consentidores, que no saben cuándo poner límites y cómo hacerlo quizá, en el caso de los padres como hombres. Sí, en ese aspecto sí, el padre tiene que ser formativo y tiene que marcar el límite.
Por eso decimos autoridad y afecto. Si tenemos un padre muy condescendiente, es un padre muy sobreprotector, créanme que es muy probable que ese padre en su vida real fue abandonado en su paternidad. No tuvo un padre Vamos a hacer real. una muy breve pausa, Marta, permítame por favor, nos vamos con Omar Figueroa, quien se encuentra en el surco con el presidente electo Ollanta Humala en el Día del Padre. Omar. Buenos días, María Jesús. Bueno, nos encontramos en la casa del presidente electo Ollanta Humala, quien va a pasar el Día del Padre en familia, va a visitar a su padre, don Isaac, en los próximos minutos. Vamos a ver, vamos a escuchar parte de su declaración. Yari y Naira, particularmente a los padres que están reunidos con su familia, pero mi solidaridad con esos padres que hoy día no están reunidos con su familia por motivos de que están trabajando, millones de padres que están fuera del país como ilegales trabajando para enviar algo a sus hijos, y sobre todo para esos padres que no encuentran a sus hijos, como el papá de Ciro que está hoy día pasándolo en el Colca. Mi solidaridad con él. Estamos en vivo para Canal 7. Cuando usted asuma el cargo ya oficialmente en Palacio de Gobierno, ¿va a realizar alguna gestión de repente más intensa para la búsqueda de Ciro Castillo? Lógicamente sus padres se encuentran muy preocupados. Por supuesto. La preocupación de un padre es la preocupación del gobierno. Ahora, usted el Día del Padre va a pasarlo, suponemos, con su papá, con don Isaac. Ahora, más tarde nos vamos a reunir, él ahí está tomando desayuno en la casa de unos tíos que lo han invitado, son uña, como dicen, uña y mugre. ¿Va a haber algún regalo especial de repente? De repente. Y de ahí él todavía tiene que hacer deporte, él tiene que jugar todavía tenis. Está con sus más de 80 años, pero juega tenis con mi mamá. Y en la tardecita probablemente nos veamos. ¿Usted ha heredado la vitalidad de don Isaac? Bueno, la disciplina y la vitalidad, sí. Bueno, suponemos que también que va a pasar tomando desayuno ahora con su familia. Sí, vamos a tomar, ahorita han venido mis cuñados también con su familia, vamos a tomar desayuno. ¿Hay un tamiz diferente de repente ahora usted siendo presidente de la República? No, es igual, la única diferencia que tengo que le da un plus a este día es a mí, ¿no? Mi chochera, ¿no? ¿Le gusta el micrófono además? Sí, parece que va a ser periodista. ¿Va a hablar bien de papá entonces? Sí, supongo. Ahora, don Ollanta, permítame un poco cambiar de tema. El tema de Puno todavía no se ha resuelto, los dirigentes aymaras han llegado a Lima y usted ha prometido de alguna manera resolver este tema. ¿Qué es lo que va a hacer en los próximos días? No, lo que yo espero es que el gobierno lo solucione. Obviamente que si no lo soluciona el gobierno entrante tendrá que solucionarlo, pero esto tiene que tener una solución. Lo que apelamos nosotros es a la sensatez de ambos lados, de los dirigentes de Puno y también del gobierno, a buscar una solución. No podemos estar así tanto tiempo con un conflicto abierto y que en muchos casos paraliza, obstruye el libre tránsito que debe ser de las familias y también de la frontera entre Perú y Bolivia. Listo, muchas gracias, señor Ollanta. Bueno, le dejamos entonces tomar desayuno tranquilo con su familia, porque en los próximos minutos también se va a retirar y se va a dirigir hasta la casa, a la vivienda de su padre, don Isaac Humala. Bueno, sus hijas han dicho, María Jesús, que le han hecho un regalo especial, no han querido decirlo, pero seguramente ya se lo habrán entregado desde muy temprano. Adelante usted en Estudios Centrales. Omar, estaremos atentos de qué se trató ese regalo, ya nos contarás después, seguramente vas a permanecer ahí. Un saludo a nuestro presidente electo en el Día del Padre, pero algo muy importante, la preocupación de un padre es la preocupación del gobierno y esto en clara señal de continuar con el apoyo en la búsqueda de Ciro Castillo Rojo, el joven universitario, y su familia permanece en el Colca acompañado de la voluntad y el espíritu y mucha solidaridad, sobre todo por parte de todo el Perú, con usted, señor Ciro Castillo. Marta, seguimos con nuestro tema, el Día del Padre. Y cómo ser mejor padre, ¿no? Así es. Como yo decía, por ejemplo, la figura paterna es un sistema de seguridad. Y curiosamente estaba observando a nuestro futuro presidente la forma como coge al hijo, ¿se da cuenta? Es así como los padres determinan una postura recta, los varones abrazan así a sus hijos. El cerebro lo capta. Y es una cosa natural, casi innata, tomarlo así. Es una señal de seguridad. Distinto a la mamá, que es más, en arrullo. Así es, por eso que la sensibilidad viene por el lado de la mujer, la firmeza y seguridad por el lado del padre. Firmeza, seguridad y protección, ¿bien? Y si ustedes observan, el niño también estaba en una postura y cogía al papá. Entonces, ahí estamos marcando estas señales eléctricas que decimos nosotros que tienen la información emocional para armar la conducta de seguridad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si una madre también lo coge en esta postura vertical? Ahí tendríamos que ver nosotros trabajar con la mamá. Estamos hablando de una mamá muy rígida.
y necesitamos afinar los contactos. ¿Por qué razón? Porque la mamá, bueno, por muchas razones puede estar un poco endurecida y eso no le permite soltar. De repente esa cargada suavidad. con las labores, en fin. Exacto. Quisiera preguntarte, Gloria, por una Marta. cosita muy... Marta, perdón. Sí. Marta, quisiera preguntarte por el aspecto de tocarnos, de palparnos, el tacto. ¿Qué tan importante es el tacto de los padres? Hablamos de los varones en su día, concretamente con los bebés desde que son más chiquitos. Significativo. ¿Qué significa eso? Total. Como le decía anteriormente, si papá coge al hijo con esa firmeza, se recibe la seguridad. Pero ahí viene el otro matiz, el acariciamiento, ¿no? Acción suave y delicada, se refuerza la sensibilidad humana, pero además cuando la mamá dice no, se refuerza la autoridad. Nuevamente, autoridad y afecto. Bueno, quizá combinar ambos estilos, ambas cosas. Un consejo final, por favor, para los padres en su día. Bueno, en ese aspecto, que tomen en conciencia el significado profundo que ellos tienen en la mente de sus hijos, en la forma del carácter y básicamente en lo que implica normar la conducta como tal. Los padres son vitales en la vida de todos nuestros hijos, la realización de cada uno. Tenemos en consultorio muchos jóvenes que aclaman ese padre interior que no lo tuvieron, ¿no? Entonces, nos cuesta a nosotros trabajar y ojo que el padre también tiene que cantar, tiene que jugar, tiene que hacer de todo con los hijos, no solo la mamá. El padre paternal, siempre digo, necesitamos padres paternales en nuestra sociedad. ¿Sí? Y la comunicación. Ubicanos, sí, totalmente la comunicación. Y como lo hemos señalado, el tacto, el acariciamiento, ¿no? No es porque tenga un varón y una mujer yo diferencio, no, los niños ¿Eso va a repercutir en la vida futura del hijo? Total, marca. ¿En qué sentido? Marca nuestra estructura. Imagínese un padre muy fuerte, sumamente directivo, de hecho que va a poner una personalidad en un varón totalmente hosco, parco, ¿no? Y uno quiere alinearse en los afectos y no lo tiene. Entonces hay que trabajar mucho con nuestras madres maternales y con nuestros padres paternales. De esa manera formamos humanos de calidad. Muchísimas gracias a Marta Leiva, psicoterapeuta de Family House, por traernos algunos consejos para usted, señor padre, en su día. Vamos ahora con una nota sobre...